Es un gusto recibirles en esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión de la presentación del libro El corazón de los caballos, autoría de Pablo Hermoso de Mendoza, que aquí nos acompaña. Participan en esta presentación, además de Pablo Hermoso de Mendoza, Emilio Vilanova Martínez Frías, ministro consejero de la Embajada de España en México, doña Lourdes Ariza Alducin, medalla de oro panamericana en Doma Clásica, y Juan Antonio de Labra, periodista taurino. Agradecemos la presencia del licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de nuestra fundación. La señora Claudia Alemán Mañani, integrante del patronato. Y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación. Cedemos el micrófono a Juan Antonio de Labra para conducir esta presentación. Buena tarde y quedan en su casa. Muchas gracias, Alejandro. Amigos, bienvenidos. Don Miguel, su familia, su hija, nuestros amigos de Tauroarte, Alejandro, a Malena, a Ricardo Montaño, gracias a todos por estar aquí. Creo que este es un lugar hermoso, y no solo por lo que vemos o la historia que atesora o lo que se ha querido conservar del paso de esta familia tan ilustre en la vida social y política de México, sino el estar rodeados de letras, de historias, de libros, de pensamientos y al final de ideas. Nos ha motivado con la ayuda de Tauroarte, la empresa organizadora, y Los Vinos Habla, a invitar a Pablo Hermoso de Mendoza, a esta gran figura del toreo, a un hombre que es un genio en su disciplina y que es un hombre sencillo, que lo que más ama en la vida es precisamente el corazón de los caballos. Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Igualmente a Lourdes y a don Emilio. Y vamos a disculpar al matador Jesús Solórzano, que hoy nos ha hecho un espantá, como dicen los gitanos. Pero bueno, la idea era que yo moderara el evento y Chucho hablara, pero como es mi tío y hay confianza y hay cariño, y dijo que no se sentía bien, que había amanecido un poco con la cabeza revuelta y que no quería pegar un petardo, pues me pidió que tomara su lugar a la hora de la intervención de Chucho al micrófono. Y era una pena porque Chucho es un matador de toros y además un polista, y aquí tratábamos con su presencia también de tener esa visión y esa dualidad a la hora de manifestar un pensamiento, un sentimiento a la obra de Pablo Hermoso. Y para empezar el evento, amigos, y dar este agradecimiento a la familia Alemán y esta hospitalidad de abrirnos las puertas de esta maravillosa biblioteca mexicana, hemos preparado un pequeño video que hizo un querido compañero, periodista gráfico llamado Charlie Lara, que vive en Aguascalientes, y que muestra algunos aspectos de la doma, de la forma de torear de Pablo, de la forma de montar y sobre todo de la forma de compenetrarse con sus caballos. Algo que a veces en conjunto en la plaza vemos, admiramos, nos emocionamos y aplaudimos, pero que en esencia y en detalle, en muchas ocasiones no podemos ver esa gran calidad ecuestre y esa gran calidad excepcional, diría yo, calidad en la doma. Les vamos a presentar este breve video, apenas dura 4 minutos y medio, pero me parece que con estos 4 minutos y medio ustedes se podrán dar cuenta de esos aspectos que precisamente habla y toca Pablo a lo largo de este libro, de esta historia también contada, en la que Paco Aguado, otro querido amigo periodista español, ha tenido mucho que ver, como ya explicaba Pablo en alguna entrevista allá afuera. Así es que los invito a disfrutar de este pequeño homenaje a los caballos toreros de Pablo en una actuación apenas reciente del sábado pasado en Orizaba. Todas las tomas son de esta corrida, de tal forma que podrán percatarse de cómo ha sido esa compenetración que desde luego vimos ayer de manera magistral en la Plaza México, pero que aquí en el detalle se podrá apreciar muy bien. Así es que, Raúl, por favor, si nos ayudas. Gracias.
la difícil facilidad de hacer lo que a uno le gusta, en este caso a Pablo, que ha nacido con este don, porque no se le puede llamar de otra manera, sino el don de haber acoplado su vida al de este hermosísimo animal como es el caballo. Bueno, si alguien sabe de caballos, es Lourdes Ariza. Y cuando vemos a Lourdes, recordamos con gran cariño a su padre, a don Antonio Ariza. Nunca le olvidaremos, siempre está presente en nuestro recuerdo, por su educación, por su limpieza de alma, por su trato elegante y por lo que a México don Antonio le ha dado Lourdes en este mundo maravilloso del caballo, porque hoy aquí hay mucha gente que viene de este mundo y este evento en alguna medida estaba inspirado en eso, y tú creo que en esta mesa tienes mucho que ver, así es que a mí me honra tenerte como una mujer que ha dedicado también en esta pasión al caballo, a ser una campeona, una quitadora excepcional, ganadora de una medalla panamericana en doma clásica, que se dice pronto, pero es algo muy complicado, que exige un gran trabajo, una gran dedicación y un enorme esfuerzo. Así es que, Lourdes, querida Lourdes, gracias por acompañarnos hoy, por haber también invitado a mucha gente, a muchos amigos tuyos, y el micrófono te lo dejamos. Bienvenida. Buenas noches a todos, queridos amigos. Enhorabuena, Pablo, por la tarde que nos diste ayer. Ese rabo fue una maravilla, nos hiciste vibrar de verdad. Me da mucho gusto estar aquí y para mí es un honor compartir la presentación de este interesante libro de mi tan querido y admirado Pablo. Es un gran honor para mí, de verdad, estar aquí sentada. Y después de oír las palabras hacia mi padre, pues estoy emocionada. Y he escogido algunos párrafos que les comparto con emoción de esta maravillosa trayectoria, también descrita en este libro lleno de enseñanzas, muy interesante y revelador, el cual les recomiendo ampliamente. Está buenísimo, a mí me fascinó, no dejen de leerlo. Como dijo tu maestro don Teodoro, es una suerte en la vida tener una auténtica vocación. Esa vocación que te puso a prueba tantas veces con los relatos espeluznantes que viviste, teniendo que montar todo tipo de caballos, los peores, los resabiados, los locos. Qué terror lo que te hacía esa yegua Mona Lisa. Qué horror lo que el demonio del rayo, lo tienen que leer. Y ahí que iba Pablín forjando ese carácter fuerte y esa lucha de nunca rendirse. Dice Pablo, hubo muchos momentos en los que lloré de impotencia, pero mi responsabilidad y sobre todo mi afición a estos animales me hacían salir adelante y salvar cualquier contrariedad, por dura que fuera, para un chaval de mi edad. Pablín, empezó a trabajar con caballos desde los 8 añitos. Fue así como esa exigencia y esa dureza diaria fue generando en mí una capacidad de lucha que me ha acompañado y me ha servido durante toda mi vida. En aquella dureza y con los medios precarios de la época, lo aguantaba todo y no me pasaba nada. Entonces, la vida nos hacía mucho más duros y seguro que más felices. Pero tampoco todo era tan duro, bien que te divertías. Morico era mi mejor juguete, así lo describe Pablo. Morico, el poni negro, que era un cabrón, y yo lo hice todavía peor, estaba todo el día poniéndole de manos, subiéndole a los bancos con las 4 patas y enseñándole 1000 perrerías. Lo convertí en un Barrabás que solamente yo lo podía montar. Pero fue a Morico al primer caballo que yo domé a mi manera, siendo todavía un niño, sin libros, sin profesores. Desde niño pensabas en caballo, a anticiparte a sus reacciones. Tu vida era como la de un caballo más integrado a la manada. Como dicen ahora, eras un susurrador de caballos. Tu gran ídolo, uno de tus grandes ídolos, Manuel Vidrié, al que yo también quiero y admiro, y que también para mí fue mi primer profesor de doma, cuando debuté en un concurso en Jerez hace muchos, muchos años, y cuando fui su grupa al inicio de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre que creó Alvarito Domecq.
Manuel Vidrié y Alvarito, dos pedazos de jinetes, dos amigos entrañables. En tu equitación mencionas la importancia del equilibrio físico y mental. Buscas que tus caballos estén muy simétricos en sus movimientos, con buen contacto y canalizar su energía hacia adelante. Estos son los mismos principios de la famosa pirámide de entrenamiento que establece la Federación Ecuestre Internacional. Yo te admiro mucho, muchísimo. Nosotros los jinetes de doma nos pasamos horas, días, meses, años en los picaderos trabajando en este principio, la dichosa autocarga, el remetimiento de los posteriores, la ligereza del anterior. Calentamos 40 minutos antes de la prueba. Tú, sin calentar, sales a la plaza y con un pedazo de toro atrás, logras presentar a todos tus caballos reflejando impecablemente estos principios de inmejorable equitación. Como lo que nos enseñaste ayer con tu Merlín, que después de lo que hizo ese caballo todavía lo sacaste haciendo cambios al tranco. ¡Qué increíble! Presentas a los caballos perfectamente domados, confiados, sumisos y creyendo 100% en ti, templando espectacularmente a los toros, ya no solo cosidos a las grupas de tus caballos, sino que ahora dándote lujo de pasarlos de la grupa a los pechos y de los pechos a la grupa, en una asombrosa y escalofriante ejecución. Esto es lo que llaman la hermosina, ¿verdad? Eres un fuera de serie, un genio, un artista con mucha expresión. Yo te admiro muchísimo y ayer nos volviste locos a todos en la Plaza México y nos pusiste en pie. Increíble. Tú dices, solo se monta bien a caballo cuando existe una ética que se refleja en la estética. La fuerza no consigue nada. Y ese buen trato con el animal empieza desde la cuadra, en tu comunicación con él, en tu convivencia, en su cuidado, en las horas que le dedicas a la doma. Como decía mi querido padre, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Ahí reside la gran diferencia. Y si el caballo te da todo lo que le pides, si siendo tan temeroso es capaz de jugarse la vida contigo ante el toro, tú le tienes que corresponder con la misma lealtad, con una entrega recíproca y tratarlo a cuerpo de rey y dedicándole la vida entera como tú lo has hecho. Por eso, pero eso es algo que se siente o no se siente, que no se puede enseñar a nadie, como el amor. Qué bonitas cosas dices, Pablo. No puedo acabar esta charla sin mencionar al legendario Cagancho. Cagancho, que ya galopa libre en el cielo de los campeones, y que ayer Berlín le pisó los talones, ese potro negro cuatralbo lleno de heridas, flaco y mal cuidado, que Pablo compró casi como un caballo de desecho y que sin embargo convirtió en su obra maestra. Así lo describe Pablo. Por el tendido se corría siempre un gran rumor de expectación. Su manera de entrar en la plaza era singular, con un paso parsimonioso, calmado y a la vez arrogante, confiado en sí mismo y en lo que iba a hacer con el toro. Solemne es la palabra. Cuando por fin se paraba delante del enemigo, lo hacía con una serenidad que me transmitía también a mí. Alguna vez he pensado que algunas sensaciones así y siempre salvando y respetando las distancias son las que debía provocar la puesta en escena del mítico Manolete. Me gustaría contarles que en una ocasión se presentó en Estella, en el rancho de Pablo, una persona que venía de Colombia con el encargo de comprar a Cagancho, estando dispuesta a pagar el doble de lo que Pablo pidiera. No quería ver ningún otro caballo, más que al negro de las 4 patas blancas. Pablo, desde un principio, dio un rotundo no se vende. El mensajero comprador, atónito, le pidió por favor
que si podía sacar una cámara de video para grabar esta conversación porque su patrón no le iba a creer. Cagancho era mi vida. Me había dado tanto en tan poco tiempo que tenía que seguir siéndole fiel a él y a mí mismo. ¡Ay, qué bonito! Y como anécdota, durante la doma de Cagancho, Pablo usaba una vaca mansa, grande, para quitarle la tensión. Todos los días sacaba a la tora, así le llamaban, a la tora, ponía a Cagancho delante, se desmontaba, lo cogía de las riendas y hasta le daba algo de comer para que no solo perdiera el miedo, sino que se volviera algo agradable. Esto lo hizo un mes diario. Y en una ocasión en Granada salió un toraco y cuando se produjo la embestida, Cagancho no se movió ni un centímetro. Los dos salieron arrollados y con mucha suerte ilesos. Cagancho llevaba la razón. Podía seguir contándoles pasajes súper interesantes de este gran libro, pero mejor cómprenlo y disfrútenlo ustedes mismos. Para concluir, solo quiero decirles que si Pablo algún día se presentara en alguna competencia de doma internacional, sin duda, él se quedaría con la medalla de oro. Enhorabuena, torero, enhorabuena, jinetazo, eres único y enhorabuena por el merecido rabo de ayer. Muchas gracias. Si Juan Belmonte decía que se torea como se es, Lourdes Ariza habla como es. Y yo creo que ha sido muy sentida tus palabras, Lourdes, de alguien que verdaderamente conoce lo que hay detrás de la carrera y de la vida de un hombre como Pablo. Voy a pedirle a don Emilio Vilanova, que viene de la Embajada de España, es el ministro consejero. No queríamos dejar de tener una representación de una personalidad del gobierno español por una razón muy sencilla. No solo porque México y España están unidas por muchos lazos, sino porque Pablo ha sido, es y seguramente seguirá siendo el torero extranjero, concretamente español, que más corridas ha toreado en México, más de 800, se dice rápido, pero es un número impresionante. Y lo suyo es que tener a un personaje de la talla de Pablo, siendo español, queriendo tanto a México y viniendo desde hace casi 17 años aquí, habiéndose integrado a la vida del país, inclusive en algunos giros de su forma de hablar, que nos hacen sentir a Pablo como propio, y no en vano le llamamos consentido, o lo describimos como uno de los toreros consentidos, que ha habido muy pocos españoles así llamados por la afición mexicana a lo largo de los años. Pues sí creíamos muy interesante poder recibir a don Emilio en esta mesa, para que él, como español y sobre todo como aficionado, nos pueda dirigir unas palabras. Don Emilio, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Quiero agradecer la oportunidad que han brindado a la Embajada de España para participar en este acto de presentación del libro de Pablo Hermoso de Mendoza y, por supuesto, a la Fundación Miguel Alemán, representada aquí por su presidente, por acoger este evento. El motivo de mi presencia aquí, como señalaba Juan Antonio, estriba en reconocer públicamente por parte de la Embajada a un español cuyo arte es universal. Pablo Hermoso de Mendoza representa en el mundo del rejoneo lo que probablemente nadie ha alcanzado a lo largo de la historia de este arte taurino. En alguna ocasión he llegado a leer en los periódicos españoles que se le llamaba Pablo I de Navarra. Tú lo habrás leído en algún crítico. Y eso ha ido unido, por supuesto, a su reconocimiento, como señalaba con anterioridad, como rejoneador ilustre en la historia de la tauromaquia. Para la Embajada de España representa un orgullo y una enorme satisfacción poder comparecer hoy con ustedes para
realizar la segunda presentación, creo, Pablo, de este libro, la primera en México. México es considerado por Pablo, según las palabras escritas en tu propio libro, como tu segunda patria, ¿verdad? Y lo es también para muchos españoles, que nos sentimos honrados con el acogimiento que todos los mexicanos siempre nos han brindado. En todo caso, El corazón de los caballos es un libro descrito en algunas crónicas como un libro para los amantes de los caballos. Yo me pregunto, Pablo, si cuando estabas redactando el libro no estabas queriéndole realizar un homenaje al gran Cagancho del que Lourdes Ariza antes nos ha hablado. Leyendo tu libro, vi que cuando en noviembre del año 1999 tú toreas por primera vez en México, lo haces con Cagancho y es corneado en una de las ancas. Eso me ha llevado a pensar si el hecho de que México sea, como reconoces, tu segunda patria, el hecho de que hoy estemos presentando por segunda vez la edición y la publicación de tu libro y el hecho de que el libro esté dedicado a los caballos, si no estarías inconscientemente tratándole de dedicar un sincero homenaje al caballo que nos dejó en agosto del año 2015, hace apenas 6 meses, y que tantas tardes de gloria te ha dado. Al principio, cuando yo fui convocado por Juan Antonio para participar en este evento, me sentí un poco abrumado porque el plantel de invitados, además del propio maestro, Lourdes Ariza, caballista de reconocido prestigio internacional, el maestro Jesús Solórzano, que no puede acompañarnos hoy y que comentaba antes con Juan Antonio, que tomó su alternativa en el año 66 en la Plaza de Toros de Barcelona, y irónicamente hoy en Barcelona lamentablemente no se puede torear, como muchos de ustedes o casi todos sabrán porque son buenos aficionados a los toros. En cualquier caso, permíteme, querido Pablo, que con mi presencia corrobore el reconocimiento de los españoles hacia un español que ha sabido llevar por todo el mundo y sobre todo por México, con esas 800 corridas de toros, un arte que nos es propio, que es universal y que, como decía García Lorca, representa la fiesta más culta de la humanidad. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, don Emilio, por tus palabras. Bueno, ese año que mencionabas de la alternativa de Chucho en el 66 fue el año en que nació Pablo, en abril. Ya vienes, tu cumpleaños, Pablo, un cumpleaños que estarás en México, por cierto, y que seguramente festejarás con un mariachi, nos queda claro. Comentar al respecto del libro y de la obra. Nos gustaría, por ejemplo, tener en manos un testimonio similar, Pablo, de Branco Nuncio, por ejemplo. Sería algo maravilloso tener testimonio de los grandes caballistas, tanto lusitanos como españoles de otra época, profesionales, grandes equitadores, que pudieran contar lo que tú nos cuentas aquí. Y como bien ha dicho Lourdes en su intervención, quizá lo más significativo es haber tenido esa vocación tan temprana, esa vocación de saber lo que querías y de haber tenido aquel tutor, don Teodoro, que te dijo, o más bien le dijo con gran pesar para ella, para tu madre, el que ya no fueras a la escuela, que ya no estudiaras, que de plano tenías tu vocación muy definida y que no tenían que apartarte de ese camino. Yo creo que este hombre pues también era un clarividente y gracias a él en gran medida tú pudiste llevar a cabo esta forma de vida, esta forma de adentrarte en un mundo que para ti fue siempre algo muy natural y que con el paso del tiempo, como lo dice Lourdes hace un momento, consigues unificar criterios de la gente que monta. Y si además, Pablo, añadimos la dificultad que entraña el toreo, el riesgo que supone torear, pues se triplica quizá el arte de poner 3 conciencias de acuerdo, la del caballo, la del toro y la del jinete, aunque al final creo que tú eres el gran catalizador como jinete para poder expresar lo que lleva el caballo
y sacarle al toro lo que lleva adentro, porque al final el toro, que es un animal único y al que Pablo le da una gran importancia en las páginas de este libro, es el que permite que esto suceda. Y que hoy día, en que lamentablemente mucha gente intenta humanizar al animal, pues al caballo no se le toma en cuenta quizá tanto o con tanta importancia como a la mascota casera o al perro de compañía. Así que verte montado a caballo y ver siempre a un caballero en plaza o donde quiera que sea, en cualquiera de las otras disciplinas ecuestres, siempre tiene una evocación muy romántica que habla de esta historia y de este homenaje de el hombre a un animal que lo ha acompañado a lo largo de tantos siglos, porque son siglos, en esta andadura de la civilización humana. A mí me gustaría cederte ya la palabra, dejarte hablar del sentimiento que has tenido precisamente para contar estas ideas, plasmarlas en un libro y dejar un legado, porque al final, como decíamos al inicio, las ideas que quedan en los libros son aprendizajes de futuro, como diría Humberto Eco, recientemente fallecido. Así es que, Pablo, gracias nuevamente por estar aquí y nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Gracias por haber montado pues, este recibimiento, ¿no? esta presentación de mi libro. A don Miguel, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este sitio tan maravilloso. Y además decirle que cuando yo llego a México, hay dos familias que de alguna manera, algunas más, pero dos que me vienen al caso hoy, ¿no? La familia Alemán y el papá de Lourdes. El papá de Lourdes me hablaba constantemente después de cada corrida y me decía: Pablo, sé agradecido con México. México te adora. Si tú eres agradecido con México, México lo será contigo. Y fue algo que me acompañó durante todos estos años y que me resultó muy fácil, porque verdaderamente tengo mis dos patrias, la que me vio nacer y la que me adoptó. ¿Cuál te quiere más? ¿A cuál quieres más? Es difícil, es una cuestión que me siento identificado con las dos y en las dos estoy feliz, ¿no? Cuando llegué a México, llegué y caí de pie, como suelen decir aquí. Venía de Colombia, he toreado unas corridas, no conocía ni tan siquiera la Plaza México ni había visto una corrida de toros en ella. Llegué aquí un miércoles y debutaba el domingo. Empecé a montar en un rancho de don Juan Sánchez de Navarro, ahí cerca de las pirámides, en Teotihuacán. Recuerdo que el sábado llegó alguien al rancho y me dijo: oye, hay una conmoción, se acabó el papel en la México, se va a llenar la plaza, hay un ambientazo, no sé qué. En esos días de tanta tensión y tanto desconocimiento para mí en un país que no conocía, que no salía de aquel rancho, de repente me llegó un obsequio que me hizo sentir muy especial. Un obsequio de la familia Alemán, no sé si de usted o de su hijo, donde venía una cesta de fruta y una imagen que a día de hoy me acompaña a todas las corridas en España, una imagen de la Virgen de Guadalupe, un cuadro precioso que lo llevo siempre en la camioneta donde yo viajo. Aquella imagen, para una persona como yo que me eduqué en una religión católica, pero que llegó un momento que decidí que la vida me había dado mucho y no debía de pedirle, debía de dar gracias. Entonces no me encomendaba mucho, iba a la corrida y, oye, si me merezco que me salga bien, que me salga, y si no, pues es la vida, ¿no? Pero aquella imagen como que me aferré de una manera tremenda a ella, me acompañaba a todas las partes, y a los 3 o 4 años de eso, de despertar esa vocación, ese algo especial, esa devoción, mejor dicho, por la Virgen de Guadalupe, ¿cuál es mi sorpresa cuando llego a España a un bautizo, a la parroquia donde yo me bauticé, donde yo hice la primera comunión, y veo una imagen tremenda de la Virgen de Guadalupe? La había visto desde niño, cuando iba a misa de 9 los domingos con mi papá, y nunca sabía qué imagen era, como tantas imágenes que había en la iglesia, nunca me había preguntado. Cuando la veo después de venir 4 o 5 años a México, digo, ¿por qué me causó tanta impresión aquel regalo de la familia Alemán? Como que hizo sentir
aquellos recuerdos de infancia, de ir con mi papá, de sentirme protegido, algo que a día de hoy pues lo llevo con una devoción y un amor tremendo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y volviendo al tema del libro, les diré que empezaron los ofrecimientos de una biografía y no lo veía claro. Me costaba era abrir una parte de mi interior que no tenía muy claro si quería que se conociera, que en momentos tenía hasta ciertos complejos, ¿no? de situaciones que había vivido en mi infancia, de cosas que a lo mejor no son muy presumibles, pero que la vida me llevó por el camino de tener que hacerlas, ¿no? Y cuando decidí, gracias a Paco Aguado, que es un gran amigo y que no descansó hasta que me convenció, me dijo, te va a quitar muy poco tiempo, yo conozco mucho de tu vida, vamos a tener unas tertulias muy agradables y yo voy a ir sacando la información. Las tertulias fueron, la verdad, increíbles. Pasamos noches hasta las 4 y las 5 de la mañana hablando de mi vida. Y aquello ya fue el primer éxito de este libro, porque fue rebuscar en mi vida. Vivir momentos que vamos pasando la vida y a veces pasamos tan deprisa que no nos damos cuenta de esas vivencias. Y entonces fue adentrarme en ellos, sentirlos, volver a revivirlos y ver la importancia de todas esas cuestiones que habían hecho que mi vida se forjara, no solamente en lo profesional, sino en los valores humanos, ¿no? Nací en una familia humilde, pero una familia que tampoco nos faltó de nada. Con un padre al cual adoramos toda la familia, porque fue el auténtico patriarca que nos ha mantenido hasta el día de hoy a todos súper unidos, pero un padre exigente, algo que con los años he aprendido a valorar y que a mí me cuesta hacerlo con mis hijos y creo que será una de mis grandes equivocaciones. Mi padre nos exigió muchísimo. Uno no podía venir a casa diciendo, papá, no lo conseguí. Él te decía, ¿cómo que no lo conseguiste? Siempre hay un camino, solamente hay que buscarlo y hay que pelearlo. Y eso creo que fue una enseñanza que me siguió hasta el día de hoy en los momentos más difíciles de la propia profesión, cuando uno se ve derrotado, se está poniendo el vestido de torear y dices, ¿cómo le voy a hacer hoy? Me siento sin fuerzas, a lo mejor sin ilusión, voy a tener que arriesgar a mis caballos una vez más, arriesgarme yo, la gente espera muchísimo de mí y esos momentos es donde sacas quizás esas enseñanzas que has mamado desde niño y dices, no pasa nada, le voy a dar para adelante, tengo la capacidad, voy a encontrar el hueco, voy a encontrar el camino y le voy a dar la vuelta, ¿no? Entonces, como os digo, para mí fue un regalo de la vida, como tantos otros que he tenido, el poder adentrarme en mi propia vida, verla desde adentro y podérsela contar a todo el mundo y que a lo mejor pues también pueda ser un ejemplo para tantos chavillos hoy día que estamos tan estandarizados en cuanto a estudios, en cuanto a educación, pues que cuando haya un muchacho diferente, para bien o para mal, pero diferente, que piense que no es ningún trauma, que cada quien somos nosotros mismos y tenemos que estar orgullosos de cómo somos, ¿no? Y creo que esa es la gran enseñanza del libro para muchos muchachos. Después, indudablemente, el homenaje a los caballos. Yo, como les digo, salgo de una familia humilde, con muchas ganas de ser diferente, de hacer algo nuevo. No quería ser como los demás, yo quería, si veía en la equitación que tenía unos niveles enormes y en el rejoneo, porque yo admiraba a toreros como Vidrié, como Moura, pero yo quería conseguir algo especial, algo diferente. Y yo me paso unos años montando sin espuelas. Digo, creo que se puede llegar a conseguir que el caballo disfrute toreando como disfruto yo y que no sea una expresión forzada, que no haya dolor, que no haya miedo hacia mí, sino que haya confianza. Yo te voy a llevar al peligro, pero yo te voy a sacar orgulloso de él. Entonces, paso un periodo de 11 años, que se dice fácil, descubriendo mi propia equitación y mi propia tauromaquia. A la postre, lo que conseguí, todo estaba inventado. Ya lo habían hecho otros. Pero le puse mi personalidad, le puse mi entrega y al final la obra fue totalmente diferente porque llevaba pasión, llevaba un querer encontrar un sentido diferente. Y ahí es donde vino la auténtica revolución. La gente empezó a decir que mis caballos eran más naturales, que se les veía más expresivos, que parecían disfrutar en la plaza. Empezaron a ser protagonistas en la plaza, algo de lo cual estoy súper satisfecho porque los caballos me dieron a mí todo y creo que ellos deben ser los protagonistas.
Cuando yo hablo de la corrida de ayer, hablo de cómo estuvo Disparate, de lo que hizo Berlín, de cómo Pirata se arrimó al toro y se ajustó para que yo pudiera triunfar y finiquitar esa faena. Entonces, aquí se habla un poquito de ese cariño, de ese amor, de esa gratitud por un animal que transformó mi vida, que me hizo sentirla de una manera magnífica y llegar a tocar el cielo por esa satisfacción de haber conseguido mucho más de lo que un día soñabas, que ya era mucho. Entonces, de ahí viene un poquito el nombre del corazón de los caballos, de todo el estudio que ha llevado la mecánica del movimiento del caballo para buscar ese equilibrio del que Lourdes hablaba, pero también de la psicología. Hablamos de un animal que tiene miedo de cualquier cosa. El animal en un estado natural en el campo, el caballo, un perrito que le ladre, lo hace huir. Él ha vivido siempre defendiéndose como cualquier herbívoro. Su defensa ha sido la huida. ¿Y cómo consigues? Es el gran misterio del toreo a caballo. El misterio que nos lleva a la guerra también. Cómo hubo grandes caballos en la guerra, que todos hemos oído, como Bucéfalo, como Babieca, caballos que fueron históricos en la guerra, por su valor, por su destreza. Entonces conseguimos meternos dentro del alma del caballo, trabajar su psicología y que el caballo, antes de que te montes, me ven llegar a la plaza y dicen, no te acerques, eres el maligno que nos vas a sacar a la plaza. Me quieren morder, quieren que no me acerque. Pero cuando me monto en ellos, es como que nos fusionamos, como que me meto en el alma de ellos y dicen, vámonos, ¿dónde quieres que me arrime? ¿Dónde quieres que te proteja? Voy a buscar el peligro y me recreo en él. Ese, además de muchas otras cosas, es el auténtico secreto del toreo a caballo que a día de hoy ni yo mismo lo entiendo. Muchísimas gracias. Tienen miedo de todo. Gracias. Muchas gracias. Hola, Antonio. ¿No regalas un toro? Si me pongo a hablar, de verdad que soy muy pesado, ¿eh? Y podemos estar aquí hasta mañana. Pero si alguien tiene cualquier tipo de pregunta, cualquier inquietud, encantado se la contestaré, ¿eh? Pues le agradecemos a Pablo este gesto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto podemos escucharla y él dará respuesta. Joven. Buenas tardes a todos. Mi pregunta sería, ¿cómo adquirió Cagancho? Bueno, la historia de Cagancho es bellísima, ¿no? Parece que viene más de un cuento que de una realidad. Yo estaba ahí por el año 90, apenas había tomado la alternativa y tenía 3 o 4 caballos nada más. O sea, mi cuadra era muy sencillita y no daba para mucho, pero también es verdad que no salía de mi Navarra natal y toreaba 5 o 6 corridas. Mi temporada empezaba en San Fermín, a primeros del mes de julio, y terminaba a mitades de septiembre, o sea que era muy cortita, y el resto del año pues había que chambear para poder dar de comer a los caballos. Entonces un amigo portugués me ofrece, eran unos años que hubo un problema, un brote de peste africana en España, peste equina, y se cerraron las fronteras de España con el resto de los países de Europa. No podían entrar ni salir caballos. Entonces un compañero portugués me dice, mira, te ofrezco la posibilidad de que tú vengas a torear una corridita a una plaza portátil en Portugal y te presto mis caballos. Y luego yo voy a tu tierra y tú me prestas los caballos y toreo en una localidad de La Rioja, en Arnedo, donde se celebra el zapato de oro de los novilleros, ¿no? Entonces, aunque a mí eso de prestar los caballos nunca fue una parte que fue mucho conmigo, pero era una oportunidad de ir a Portugal, a un país que yo admiraba y que era la fuente donde yo me nutría como torero, ¿no? Él viene, torea la corrida, yo voy allí, total que llueve y se suspende la corrida en Portugal. Entonces estamos allí y decimos, ¿qué hacemos? Oye, pues vamos a ver caballos. Uno de los rejoneadores que alternábamos esa tarde vivía cerca y nos invita a su casa. Llegamos y, bueno, pues yo inquieto por ver caballos, con un ansia y un querer, ¿no? Descubrir caballos nuevos, caballos además que yo toreaba al principio con caballos que compraba en el hipódromo de Francia, en Pau, en el sur de Francia, cerquita a mi casa, y que eran totalmente atípicos al mundo del rejoneo. Pero
eran muy económicos. Entonces llego a Portugal, donde estaban la mejor genética de toreros, de caballos toreros. Empieza a sacar caballos. Si uno era bonito, el otro lo era más. Pero claro, cuanto más bonitos eran, más alto era el precio. Entonces, como que ya te daba vergüenza hasta preguntar, ¿no? Y ya el hombre enseguida, con muy buena psicología, me captó y sin hacerme sentir mal me dijo: mira, tengo un caballo con muy buena genética que me lo regalaron por enseñar a una niña, a Ana Batista. Me lo regaló su papá, que es criador de caballos. Hombre, está un poquito maltratado, lo tengo unas cuadras ahí aparte, pero tiene muy buena genética, es sobrino de Opus y Neptuno, que eran dos caballos legendarios, de Vidrié y de Alvarito Domé. Entonces saca el caballo, no hombre, después de ver aquellas bellezas, sale ese caballo, flacote, la cabeza muy grande, jovencito todavía, y traía unas heridas en sus manos que les llaman heridas de verano, producidas por un hongo. Son úlceras que les sangran y entonces hacen como un callo horroroso, como una postilla, una úlcera sangrante que no cicatriza. El caballo, la verdad que tenía la genética y tenía el precio. Él en aquel entonces me pidió pues como $4.000 de ahora. Y en ese momento dije, creo que este se va para Navarra. Yo pues como había aprendido de mi papá, empecé a pelear el precio. Dije, no hombre, es mucho dinero, pues el caballo tiene las heriditas, tiene lo otro, no sé qué. Y le ofrecí lo equivalente a $2.000 de ahora. Y el señor me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Dentro de poco es la feria de San Martiño, la feria más importante de caballos lusitanos en Portugal, en el mes de octubre. Yo voy a llevar el caballo, el mes de noviembre, perdón. Voy a llevar el caballo. Si al final de la feria nadie me da un ofrecimiento mayor que el tuyo, en $2.000 el caballo se va para tu casa. Qué bueno. Fui por primera vez a la feria de San Martín con mi esposa Miren, que entonces éramos novios. Llegamos y había, pues ¿qué les gusta? 500 caballos paseando por un ferial preciosos. Y yo le decía, miren, lo montaba un niño, un chavito, a cagancho y paseaba por la feria para ver si alguien lo compraba. Y yo le decía, miren, disimula, pero es ese caballo negro que viene con las patitas blancas. Y Miren me decía, no hace falta disimular, nadie lo va a comprar. Con lo cual, llevábamos 2 días de feria, eran 5, y ya me buscó el propietario y me dijo, ¿sabes qué? Mejor no esperamos al final, el caballo es tuyo. Pues qué bueno, el caballo es mío. Entonces, hasta ahí todo bien. Y ahí vienen esas partes que a lo mejor nunca te habías abierto por temor, porque no estaban correctamente hechas, pero que fue la situación del momento. Y ahora, ¿cómo llevo el caballo a España? Todos mis ingresos estaban en el caballo. El caballo era mi sueño en ese momento y la frontera cerrada. Y sin ningún atisbo de que se abriera. Pues voy a hablar con un contrabandista. Me voy a Ciudad Rodrigo y me dicen, hay aquí un señor que se llama Manecas, hombre, ese es un artista, te lo pasa ahí por la finca de un escritor muy famoso, entonces un periodista navalón muy polémico. Pues ok, voy a hablar con él y bueno, ¿y cuánto me cobra? Pues te cobro tanto dinero. Ok, pues, ¿y seguro me lo pone? No, yo te lo pongo en Salamanca, en la plaza de Salamanca y de ahí tú ya te lo llevas como que lo compraste en Salamanca y todo. Qué bueno. Le hablo a un amigo mío y le digo, oye, ¿podemos ir en tu camioncito que he comprado un caballo en Salamanca y tal? Sí, claro, encantado. Venga, vamos. Yo me voy con un cochecito viejo que tenía y pido unas emisoras pues para poderme comunicar con el camión. Sabía que la cosa iba a estar complicada. Total, llegamos a Salamanca y le hablo a este señor y empieza la picaresca. Fíjate que hubo problemas, tú síguele con el camión hacia la frontera. Bueno, estábamos a 150 kilómetros de la frontera, síguele. Llegamos a Ciudad Rodrigo. No, tú síguele. Vas a encontrar un restaurante que se llama La Pedresina. Cuando llego al restaurante La Pedresina, estaba en la frontera. Veía ahí era la separación de España y Portugal. Digo, ay, mi madre, aquí acabamos todos en la cárcel. Me pongo en la Pedresina y eran las 8 de la tarde. Y espera. La policía entraba cada 10 minutos a tomar café. El tránsito, iban, venían. Yo decía, ya me tienen fichado. De aquí no me escapo. El chofer del camión ya me empieza, Pablito, o Pablín, como decían entonces, me vas a meter en un lío. Esto es contrabando, estamos en la frontera. Pues es que me han engañado, me dijeron, era verdad, que era en Salamanca, que no sé qué, se empieza a complicar. Como a la 1 de la madrugada, aburrido de estar en aquel restaurante, llega un señor, entra y me dice, creo que los han agarrado. No tengo noticias de ellos. Pero ¿cómo que los han agarrado? Móntate conmigo que vamos al lado portugués, a ver si llamaron a mi casa. Me monto con él en el carro, pasamos la frontera, llegamos a su casa, se asoma la señora al balcón. ¿Qué? No falaron, todos no los agarraron. Vamos para atrás otra vez, a España. Me dice, espérate aquí, y ha pasado un niño con él.
un chavillo, si él se acerca, él te llevará donde está. El señor agarra el dinero y se marcha. Y ya me deja más involucrado todavía. De repente llega un muchacho y me dice, señor, ¿es usted Pablo Hermoso? Sí, ya, un caballo está ahí metido ahí en unos árboles. Uf. Vamos para allá. Se monta en el camión con nosotros, entramos por una cuesta ahí pegadita a la carretera, a 2 kilómetros de la frontera. Cargamos el caballo en el camión, bajo yo con una linterna, hago señales para que baje el camión, me monto en el camión, casi me atropella otro amigo mío con el carro, salimos, bueno, llegué a mi casa con tanto miedo que encerré a Cagancho donde guardaba la paja. Lo sacaba por las noches para montar y nadie lo veía, porque además traía una marquita que ponían a los caballos vacunados de la peste, que era un 0 en el casco marcado a fuego en Portugal y una X en Andalucía. Entonces yo decía, donde lo vean con esta señal, ya me delato. Lo tuve escondido y lo montaba por las noches en el invierno y lo volvía a encerrar, que no lo viera la gente que venía por casa. Entonces después empecé a torear, primero sin muchos atisbos de que fuera a llegar muy alto. Pasé una primera temporada y lo sacaba al último tercio cuando el toro estaba parado. Toreé 2 corridas, medio se defendió y en la tercera me dijo, esto no es lo mío. Se frenaba y porrazo contra el toro. Y yo toreando con Moura y con Vidrié. Un complejo, iba otra vez al toro y chocazo contra el toro. Uf, y el caballo no sirve. Y Moura me decía que era buen amigo mío. Y, el negro no presta, ¿eh? Digo, no presta, ya se rajó. Total, paró en mi casa un mes, ni toreaba vacas ni nada, y lo entrenaba en el campo. Y voy a una corrida a Santander, Ampuero, una localidad cercana a la capital. Y entonces digo, como para las banderillas cortas no se va a acercar o se va a dejar agarrar, por mi desconfianza, agarré una banderilla larga. Mira, fue una sensación como que le di un sitio diferente, lo puse más de frente, y él me dijo, ahí es donde yo interpreto. Y puse una banderilla que no se me olvidará en la vida. Hasta ese momento la mejor banderilla que yo había puesto nunca. Y ya volví a casa y desde ese día dije, ya te descubrí, ya sé dónde estás a gusto, ya sé dónde te recreas, y a partir de ahí empezó a crecer, pero de una manera tremenda. Y en 2 años se había convertido en la gran estrella, ¿no? del rejoneo, pero una estrella, que lo cuento aquí, que me desbordó a mí. Llegábamos en aquel entonces Fermín Bórquez, Luis y Antonio Domecq, llegamos a un sorteo con una expectación tremenda, Salamanca, cualquier plaza de importancia, y estábamos en el sorteo, y a ellos los enojaba la gente, y a mí pues no, porque me hacía ilusión, pero se acercaban los aficionados y decían, ¿cuál de ustedes es el que monta Cagancho? O sea, Cagancho era mucho más importante que nosotros, que no sabían quién era Domecq, quién era Pablo, pero Cagancho lo conocía todo el mundo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Arturo Combe, por favor, ahí tienes un micrófono. Don Pablo, quiero nada más decirte que te acuerdas de mí, de que cuando llegaste a México estuvimos presentes contigo, te auguramos muchas tardes de triunfo y creo que ayer, sin duda alguna, te lo digo con conocimiento de causa, mi hermano fue rejoneador mexicano con alternativa en Portugal, el segundo. Y una de las veces que viniste, te obsequié mi libro, La magia del toreo a caballo. Quiero nada más preguntarte, Pablo, una cosa. En mi columna, como periodista taurino, escribí ayer en la noche, Pablo nos ha dado la mejor de las tardes en la Monumental Plaza México. ¿Es cierto o no? Mira, muchas gracias por su comentario. Los rasgos artísticos es como cuando dicen tantas veces, este es el mejor torero, este es el mejor pintor. Para gustos están los colores. El tema artístico a uno le ha podido transmitir la emoción del riesgo, a otro la emoción del arte o la emoción estética. Lo que sí te digo, querido amigo, que para mí fue la tarde más sentida, porque la disfruté. Recuerdo el primer rabo que llegué a México con una tensión que no podía abrir los ojos. Venía de una polémica de unos toros pequeños. Escogimos unos toros grandes que pensamos que no eran los idóneos para torear, pero había que hacerlo. Me caí con Chicuelo, aquello transmitió una emoción tremenda, pero no sabía si el caballo estaba herido. O sea, fue un rabo conseguido a puro de emoción y de riesgo. El de ayer fue todo lo contrario. El de ayer no pasé miedo,
disfruté de principio a final y me quedé con la sensación más hermosa como jinete de que todos mis caballos habían disfrutado igual que yo. Y esa es la mejor sensación que se te puede quedar. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, pues el libro, el título lo indica, El corazón de los caballos. ¿Y cómo es el corazón de Pablo? La pregunta más difícil, y lo he dicho muchas veces, es que a una persona le pregunten cómo eres. Todos contestamos cómo queremos ser. Y así nos creemos que somos. Pero la realidad es que somos como los demás nos ven. Ellos son los que nos sufren, ellos son los que ven todas nuestras reacciones, las analizan y nos conocen mejor que nosotros mismos, ¿no? Pero les diré que mi corazón, en lo que yo entiendo de mí mismo, es un corazón noble, un corazón sencillo, que no ha dejado que todas las cosas hermosas que me han pasado en la vida me separen de la sencillez, me separen de disfrutar de montarme cada día en un caballo, de pasear con cualquiera de mis hijos de la mano, de poder platicar un rato sabroso con un amigo. Creo que a veces podemos perder esos valores cuando la gente empieza a decirnos cosas maravillosas, cosas hermosas, a decir que somos personas especiales. Y cuando no pierdes esa sencillez y eres capaz de mostrarte con la gente que convives a diario como lo que eres, un humano con inseguridades, con miedos, con dolores de cabeza, dolores de espalda, como a todos. Porque yo muchas veces cuando veía a famosos decía, ¿cómo le hará Julio Iglesias? Se levantará y le tendrán un desayuno magistral y tendrá unos masajistas a su lado. ¿Qué carajo? Se levantará, se mirará al espejo y dirá, ¡buf! ¡Qué careto traigo hoy! O sea, esa parte humana es la que creo que mi corazón nunca me ha dejado perder y es la que me ha hecho disfrutar de las cosas más sencillas. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta, por favor? Digo, ojalá sea tan profunda como la anterior, que no está fácil, pero Pablo. Ahora que pregunte alguno en contra porque parece que están pagados, ¿eh? Algo más. Bueno, yo sí te voy a preguntar porque soy periodista. El hecho de que torees más corridas con toreros a pie y no rivalices de pronto con toreros a caballo, que de pronto no haya sido estos 16 años un detonante grande, Pablo, del Rejoneón México, porque sí tienes muchos seguidores jóvenes y hay mucho talento y hay muchos rejoneadores que les interesa superarse y que han visto en ti el gran ejemplo para llegar a ser profesionales grandes de toreo, que de hecho los tenemos. Esa es la pregunta que yo te haría, el por qué no has hecho en ese sentido que avance el rejoneo de tu mano y que esa sea una forma también, como lo haces con tu talento y tu toreo y tu expresión, del aportarle ese granito de arena más a nuestra tauromaquia mexicana. Bueno, te diré que cuando yo vine a México, vine de la mano de 3 rejoneadores. Ellos son los que hicieron la inversión para traerme y los que de alguna manera me compraron unas fechas para luego yo revenderlas. Entonces, la idea era potenciar el rejoneo en el país. Todas las tardes yo estaba anunciado con ellos y toreábamos compartiendo cartel. Y no solamente eso, compartíamos entrenamientos, nos apoyamos con caballos, con logística, con todo, ¿no? Indudablemente, en estos 16 años ha habido brotes de cantidad de toreros, el hijo de Gastón Santos, por ejemplo, que ha muerto fuerte, Eduardo Cuevas, los ya anteriores a mí como Gerardo Trueba, que toreé con él, Antonino, yo qué sé, cantidad de ellos que me perdonen que me olvidaré de nombres, con los cuales he toreado y sí he toreado un porcentaje alto de corridas de rejones. Pero luego ha habido situaciones lejanas a mí, de la mercadotecnia de la fiesta, que han hecho que la verdad se me hace durísimo, porque lo último que quisiera es no hablar fantástico de mis compañeros, ¿no? Pero que el nivel nunca llegara
a un nivel competitivo. Esa es la realidad. Entonces, a mí ha habido momentos que en la plaza ciertas corridas lo ves como un apoyo, como una estimulación, como algo fantástico. Pero la verdad, cuando tú ves un partido que viene el Barcelona a jugar a mi pueblo, con el equipo de Lizarra, de mi tierra, un amistoso, es muy bonito. Pero sentir que el Barcelona quiera humillar al equipo de mi pueblo, pasándole por encima y metiéndole 30 goles, tampoco es grato para nadie, ¿entiendes? Entonces, ese nivel se fomentó. He tenido a rejoneadores de aquí, a Gastón Santos, a Eduardo Cuevas, a Sebastián Torres, en mi casa viviendo en España, apoyándolos, preparándolos, y con la ilusión de que de verdad salga, y sí se ha movido esa afición, pero la realidad es que llegar a juntar una cuadra de caballos del nivel óptimo, de la alta competición, de las grandes ligas, pues sí mismo en España, como yo digo, si tampoco sé si soy tan bueno para llevar 26 años, el problema es que no han salido otros que me quiten de aquí. Es muy difícil, mucho más difícil que en el toreo a pie, que dependes no solamente de ti, sino de todo un equipo de caballos, de preparación, de suerte, de que no se enfermen, de que des en el clavo en cada uno de ellos. Entonces eso es lo que ha hecho que se puedan dar algunas corridas, pero por ejemplo, en plazas importantes como la México, Guadalajara, confeccionar un cartel de rejones que tenga la fuerza, que me perdonen, pero no tiene ese sostén. Gracias, Pablo, por contestarme. Y si no disponen otra cosa, a ver, aquí tenemos 2 preguntas, las últimas 2, Miguel, si me permites, Miguel. Carlos Casalis, querido Carlos. Buenas tardes, Pablo. Sin duda tú, y lo sabe todo el mundo aquí, has marcado una línea en lo que ha evolucionado el rejoneo. Y esa misma línea ha habido mucha gente que no es que te ha imitado, pero también se ha superado a sí misma. Y yo siento personalmente que has sobrepasado un espacio que no se hacía hace 20 años. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que es posible hoy afeitar menos al toro del rejoneo para que exista, no sé cuál es la palabra, pero más peligro, un poco más de equilibrio, porque realmente has cruzado una barrera, ¿no es cierto? Mira, la realidad es que sería mucho más emotivo el torear en puntas, pero hay unas cuestiones por las cuales yo nunca lo haría. Primero, si yo quiero jugarme la vida, me debo de jugar la mía, no la de mi caballo, porque mi equivocación la va a pagar mi caballo. Y la sensibilidad de la gente, hoy llega a la plaza, lo vimos ayer con un caballo tumbado en el suelo, la gente se estremeció y no paró hasta que levantaron al caballo y se lo llevaron, ¿no? Entonces la gente no lo pasa bien cuando ve a un caballo herido. Otra parte importante es que a la hora de torear del caballo tiene el mismo mérito que toree en puntas que con el toro arreglado, porque el caballo no es capaz de captar esa diferencia. Él ve el volumen del toro, el tamaño, pero no se fija en las puntas. Ese es un matiz que él, como fijarse en los colmillos de un lobo que le ataca, no. Ve la fiera que viene, pero no se fija en el afilado de sus colmillos, ¿no? Esas son las partes por las que nunca he considerado el torear a pie, ¿no? Y luego hay otra que es, muchas veces la gente me decía, pero vas a comparar la vida de un caballo con la de un humano. O sea, el humano sí se arriesga con las puntas y tú estás dando más valor a la de un caballo. No, el humano lo decide por voluntad propia, el caballo no. El caballo elijo yo por él ponerlo ahí. Y luego hay otra cuestión, que el torero está toreando con una muleta. ¿Cuántos tropezones vemos en una lidia normal a la muleta? Mi muleta es el caballo y quiero torear tan cerca como el torero. Si cada tropezón a mi muleta, que es viva, es una cornada, tampoco me lleva a ningún sitio, ni a mí ni al espectáculo. Entonces creo que hay que buscar, pues en la evolución humana, en la evolución de la sociedad, hay que buscar la emoción por la parte, para defender la fiesta, por la parte más emotiva de la movilidad del toro y de la estética del arte, que por el lado de la parte más antigua, ¿no? Más dantesca, más fiera. Miguel, la última pregunta, por favor.
Sí, como no, tiene algo que ver con esto mismo, porque pues yo quedé asombrado y es la vez que he visto más emocionado con un rejoneador, la verdad. Y entonces luego me vino a la cabeza que han existido muchos toreros de a pie que después se convierten en rejoneadores. Pero lo contrario, que yo sepa, no he podido investigar o encontrar alguno. Y ese temple que tú tienes con tu muleta, que es el caballo, me imagino que también lo tendrías a pie. ¿Alguna vez has intentado, has querido ser torero de a pie? Nunca en mi vocación me nació acercarme directamente al toro, si no fue a través del caballo. Mi vocación vino por el caballo, empecé haciendo concurso hípico, empecé corriendo algún raid, y luego cuando se despertó en mí esa atracción por el toro, como que fue de la mano del caballo, ¿no? Pero indudablemente amo el toro y me gusta torear. Nunca pensé en hacerlo a nivel profesional porque sería una aberración por mi parte, querer competir con las figuras del toreo y hacer el ridículo, ¿no? Pero sí me dio la locura de quitar la ganadería que yo tenía de Murube, basada en el entrenamiento de mis caballos, y comprarme una ganadería con encaste Osborne, más vinculada al toreo a pie, para hacer mis pinitos en casa, sin que nadie me viera, pero decir, me voy a dar el gusto de aprender a torear y disfrutar de esto. Y entonces durante años he estado haciendo esa ganadería y toreando yo mismo mis propias vacas para darme ese gusto, ese placer de poder aprender y poder disfrutar lo que es ese sentimiento de torear a pie. Pero a nivel profesional, la verdad que tengo mucho respeto por mis compañeros y querer pensar en competir con ellos sería una chaladura por mi parte. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta te la haría yo de cara al futuro. Ya vimos que debutó hace algunos meses, un poco más de un año, tu hijo Guillermo, el que conocimos siendo aquí un bebé de brazos en las pirámides, ahí en Teotihuacán. ¿Hacia dónde se podría encaminar de pronto la carrera si es que fuera rejoneador? ¿Te gustaría tener un hijo rejoneador siendo quien eres tú en el toreo? Pues he pasado por pensamientos diversos, ¿no? Hubo un momento que decía, si mi hijo no quiere ser rejoneador, ¿qué vida me espera a mí el día que me retire? O sea, pero voy a cerrar la llave de una parte importantísima de mi vida. O sea, yo vivo en una finca donde hay 150 caballos, hay vacas bravas y de la mañana a la noche toda mi vida gira alrededor del caballo y de la preparación del rejoneo. Entonces, si no tengo un seguimiento a eso, digo, cuando yo me vea ahí retirado, montando a caballo y diciendo, ¿para vender un caballo? Si me arrancan un cacho de mi vida, no lo voy a hacer. Cerrar todo eso y vivir viendo lo que fue y ver cómo una finca se apaga todo tu sueño, toda tu historia. Entonces decía, quiero que mis hijos sigan, por lo menos como aficionados, que vivan esta pasión, que sigan con esta historia y que la lleven a más adelante, ¿no? Pero luego otras veces llega el otro momentito. Llega ayer, el día de ayer en la México, 8 de la mañana, voy a la plaza, veo los 2 toros, me regreso al hotel y empiezan las pesadillas. Vuelta en la cama, no me entra la comida, pido un consomé de pollo, ¡uf, qué duro está el pollo! No me entra, no tengo fuerzas, si no como no voy a poder con el toro, me resbalaré, el piso estará bien, el toro cómo embestirá. Me ha dicho el ganadero que le gusta más el segundo, pero lo voy a echar el primero. Y entonces pienso, ¿quiero pasar esto con mi hijo? No, para nada, o sea, para nada. Quiero que sea aficionado, pero que no tore. Entonces, en definición, me voy a una consecuencia que llevé muy bonita que, con perdón de las señoras, que define lo que es torear, lo que es un día de corrida. Es un parto. Empieza el miedo del parto, llega el parto y cuando están los dolores dices, no vuelvo a torear más, no me vuelvo a vestir. Y luego ves al niño. ¡Ay, qué maravilla! Yo quiero seguir toreando hasta que sea anciano. Eso es cada día. Entonces es una cuestión que ahora quiero, ahora no quiero, hoy me quiero retirar, yo no quiero volver a pasar el sufrimiento de ayer, pero ahora no me cambio por nadie y quiero volver a la México mañana mismo. Entonces, ¿qué te digo? Quiero que sea mayor de edad, eso sí lo tengo clarísimo, y que él decida.
algo que todavía nunca nos ha dicho ni a su madre ni a mí. Quiero ser esto. Tiene una afición desmedida, pero él tiene que decidir si quiere serlo. Y si quiere, bien, y si no, pues como ya tiene la afición, con eso satisfaré un poquito mi afición. Gracias, Pablo. Gracias. Señoras y señores, Tauro Arte y la Fundación Miguel Alemán agradecen su presencia en esta presentación. Buenas noches y quedan en su casa y se les invita un vino de honor.